El Antártico es indudablemente el lugar más frío del planeta. En el Antártico se han registrado temperaturas de alrededor de 93 grados bajo cero cerca de la estación rusa Vostok. Y estamos hablando de temperatura, no de sensación térmica. Hoy en día todos estamos acostumbrados a escuchar de la sensación térmica y ese es un número que surge de la acción combinada de la baja temperatura y del viento. Las sensaciones térmicas en la Antártida bajan de los 150 grados de una forma muy fácil. Con una temperatura baja y algo de viento ya estamos por debajo de los 100 grados bajo cero de sensación térmica. No obstante esto, hay diferentes cuestiones que afectan a la temperatura del Antártico. De hecho, que las temperaturas más bajas se dan durante la noche polar en ausencia del sol. Como les dije, el viento es un factor importante, determinante del extremo rigor de las condiciones climáticas antárticas. Existe una situación que es que el mar siempre está a mayor temperatura que el continente, porque el agua en estado líquido baja muy poco del 0 grados. Entonces, hablar de 2, 3, 4 grados bajo cero en el Antártico es hablar de una temperatura bastante alta, por más que sea bajo cero. Cuando lo comparamos con los 50, 60 o 90 grados bajo cero que registramos en el continente, nos damos cuenta de que el mar es un lugar caluroso, a pesar de estar congelado. Y es así que los vientos fluyen desde el interior del continente hacia las costas y se produce un fenómeno de convección. Este fenómeno de convección, debido a la diferencia de temperaturas entre lo que es el mar y lo que es el continente, genera los vientos que se denominan catabáticos. Y por eso es que los vientos, estos vientos tan terribles que sabemos ver del continente antártico, en realidad son fenómenos de las costas y no del interior del continente, en donde realmente la condición de viento es bastante más calma. En el Polo Sur no hay mucho viento, contrariamente a lo que uno puede pensar. En las costas el viento es terrible, sumamente destructivo para las instalaciones humanas y nosotros estamos acostumbrados a pensar este continente como un lugar de vientos porque la mayoría de los asentamientos humanos en el Antártico están ubicados sobre la costa por razones de accesibilidad.